Tiene la palabra el diputado Alejandro Godard. Gracias, presidente. Yo la verdad que respeto las buenas intenciones de muchos de los diputados y fundamentalmente las diputadas que han participado de la elaboración de esta ley, pero en honor a la democracia que reina en este recinto, me permito decir que yo considero que es un saludo a la bandera. Y voy a explicar por qué. Creo que esta ley no va a solucionar en esencia ninguno de los problemas que tiene la clase política argentina, ni mucho menos la de la ciudad. En relación al tema que haga, las declaraciones juradas ya están, por ejemplo, y todos nosotros las presentamos en marzo. Ahora, que estén las declaraciones juradas, ¿ha impedido los casos de corrupción y de enriquecimiento que hay? Pues yo creo que venir acá y hacernos entre nosotros, ¿no es cierto?, un panegírico de las bondades, primero de la ley anterior, de las PASO y de las internas, como que iban a solucionar los problemas, y ahora de que esta ley va a solucionar los problemas de ética que tenemos. Digo, yo la verdad, digo, después, el tema de que se plantean acá, las incompatibilidades, ya están en muchas leyes. Ahora, esto impide que se den lo que todos sabemos y denunciamos muchas veces de gente que desde el cargo público alienta algunos negocios privados. Yo la verdad que creo que está bien que cada uno crea en lo que crea, pero yo creo que, porque tratar de que haya una reconciliación entre la clase política y la sociedad tiene que ver con una cosa mucho más amplia, con abordar una serie de temas mucho más complejos. Yo, por ejemplo, ha habido audiencia pública hace pocos días con relación al tema defensoría. Muchas organizaciones vinieron acá a plantear que veían algo muy complejo con el hecho de que justo los diputados, que son los que van a elegir a los defensores del pueblo, a su vez son candidatos muchos de ellos. Es decir, diputados que van a elegir entre los diputados a los defensores del pueblo. Yo, por ejemplo, creo en una ley de ética pública tendría que contemplar que ningún diputado, hasta pasado 4 años, desde terminar sus funciones, pueda ser propuesto y electo para cargos que elige la propia legislatura, porque de esa forma sí estaríamos avanzando un poquito en una cosa que es impedir que uno sospeche que hay canje de leyes por cargos, por ejemplo. Y acá hago referencia a los regalos. Ojo, no creo que el problema central de los políticos sea que le regalen un auto o que le regalen un departamento. Esencialmente lo que se regalan son cargos. ¿Esos cargos van a ser contemplados como regalo, por ejemplo? Que implican sueldos y trabajo por 5 años, manejar presupuestos. Yo creo que son un regalazo, esos. El regalo de los regalos sale de acá. Ahora, ¿va a estar en la ley de ética pública eso, ese regalazo que se hace? ¿O van a estar los alfajores? ¿Van a estar, se entiende, el regalito que le traen cuando viajan? No, sí, de eso seguro que van a estar. Pero a mí me interesa hablar de la verdad. Hablemos de los regalos que hay en cargos y cargos por votar leyes. De eso no se habla. Entonces, ¿de qué ética pública realmente hablamos cuando hablamos de todo esto? Yo, por ejemplo, el tema de lo público al servicio de lo privado. ¿Cuántas leyes se han votado acá de entrega de tierras públicas y todo para negocios privados? Hoy no llegaron a los votos y sacaron lo del shopping, volverán a intentarlo. Ahora, detrás de ese shopping que se intenta votar permanentemente y vuelve, ni siquiera se puede saber cómo llegaron a hacerse de la propiedad los del grupo IRSA. Pero sin embargo a IRSA permanentemente se le insiste con todo lo que pueda para que se haga el negocio. ¿Eso no es un problema ético? Trabajar y buscarle la vuelta y la vuelta para trabajar para los grandes grupos privados. Posiblemente se vote hoy darle a McDonald's darle la posibilidad de que entre adentro del hospital de niños. Yo con el doctor Seltzer hemos dicho que es como si pusiéramos Marlboro, una oficina de Marlboro adentro del Ferrero del oncológico. Y sin embargo, ¿eso no es un problema ético? Facilitarle que todos los niños que vayan ahí tengan a McDonald's y salgan y morfen porquería y se enfermen
pero salgan de un hospital bien. No son cosas, no es trabajar desde lo público. ¿No es un problema ético ese? Yo para mí sí. Puede ser legal, pero ahí es donde entramos, legal, ético. Yo, por ejemplo... Diputado, la diputada Carmen Polledo le pide una interrupción. Ya termino y Bien, diputado, continúe y termine. ¿no? Yo, por ejemplo, yo creo que si quisiéramos avanzar realmente en la ética pública, tendríamos que avanzar en una ley de revocatoria. ¿Cómo puede ser que se prometa una cosa, se haga lo contrario, en las sesiones de fin de año muchos voten opuesto a todo lo que dijeron durante toda su campaña y sin embargo no pase nada? Yo creo que tendríamos que discutir cómo hacemos para que haya revocatoria realmente, empezando por obligar a que cada partido tenga que publicar las 10 o 15 propuestas fundamentales para que todo el mundo pueda ver si las cumple o no las cumple y se pudiera avanzar a mecanismos para revocar al que no cumple. Porque acá es viva la pepa, te voto y en 4 años con lo que se me canta y encima, si hago lo que se me canta, seguramente me premian con un regalo que es un cargo. Entonces, eso no es... ¿Vamos a discutir estas cosas cuando discutimos de ética pública? Por ejemplo, ¿no es un problema ético después de hacer a la araca de que se le iba a cobrar impuestos al juego, venir en la última sesión del año a perdonarle las deudas? Y a proponernos una ley que hacia adelante impide que le volvamos a cobrar un mango de todo lo que tendría que pagar. La verdad, yo sinceramente les digo, ojo, no es un problema ético intentar limpiar, por ejemplo, la subsecretaría de Trabajo, el cuerpo de inspectores para que la trata, el trabajo en negro, el trabajo infantil. Pase, eso no es un problema ético. No es un problema ético perseguir a los delegados o, por ejemplo, tener desde hace un año a los trabajadores del VAP que no pueden entrar a su trabajo porque una patota se lo impide y esta patota está amparada por el poder, porque cuando uno va al Rawson, y fuimos varios diputados los otros días, tenemos que pedirle permiso a la patota, no hay ninguna autoridad, todas las autoridades saben de eso y lo siguen permitiendo. ¿No es un problema ético perseguir a los trabajadores como se los persigue y encima darle legalidad a los patoteros? Hay muchas cosas que tendríamos que discutir éticamente, si están bien o están mal. Sin embargo, nada de esto se discute. Yo, por ejemplo, traje una propuesta para discutir también. Los legisladores, como se proponen, para esencialmente tratar sobre la cosa pública, así como el jefe de gobierno, como los comuneros. Sin embargo, nadie usa la cosa pública. Casi nadie manda a sus hijos a la escuela pública. Diputado, Hospital público. le piden nuevamente una interrupción la diputada Carmen Polledo. Ya termino. Bueno. Diputado, soy de un bloque... Diputado. Que el bloque que tiene 28 diputados me deje hablar y después utilice alguno de los 28 formas que tiene para dirigirse, che. 28 palabras tienen para contrarrestar lo que digo. Dejen hablar si realmente son democráticos. Entonces no le doy el uso de la palabra, que lo utilice en los cientos de minutos que tiene. Siga hablando, diputado, en función de la locución que llevaba adelante. Hice una propuesta que para mí es fundamental, ligado a la ética pública, de cómo podía ser que los diputados, el jefe de gobierno, todos los que administran lo público, nunca usen lo público. No tendría que ser obligación que el que con sus leyes puede permitir que se hunda lo público o que se supere en función de lo que se hace, tenga que utilizar lo público. ¿No sería muy importante que los legisladores, como parte de las obligaciones, tuvieran que mandar a sus hijos a la escuela pública o hacer las colas que tiene que hacer la gente para lograr un turno en un hospital público? ¿No sería eso parte fundamental de una ética para permitir que uno sufra lo mismo que sufre la gente fruto de las acciones de uno? ¿No se tendría más conciencia de lo público si se hicieran estas cosas cuando se discute ética pública? ¿No sería importante que el sueldo de un legislador estuviera atado al sueldo de una maestra o de un profesional de la salud para que realmente los diputados vivieran la misma situación que vive un trabajador? Yo creo que esto es hablar de ética pública.
no leyes que suenan lindas al oído, que pueden permitir que de acá se los diga en algún titular, la legislatura discutió la ética, pero que en el fondo no cambian nada. Yo creo que propuestas como esta que hice yo, si realmente alguien quisiera avanzar en el problema de ética y las tomara y se hicieran ley, sí permitirían ir a una ética distinta. Desde ya habría algunos legisladores que estoy seguro que ni se propondrían para ser diputados si tuvieran alguna de estas obligaciones, ¿eh? Y creo que eso no sería malo para la democracia, sería bueno, porque hay algunos que entienden las postulaciones como si fueran una carrera personal. Yo creo que los que son diputados, los que ejercen la carga pública, tienen que esencialmente, con sus actos, demostrar que están al servicio de las necesidades de las mayorías. Y eso muchas veces, las leyes que se votan acá, contrastan con eso. Actitudes que he visto acá contrastan con eso. Y en esta misma sesión, cargos que se van a discutir contrastan completamente con eso. Por eso yo creo, más allá de las buenas intenciones, que es un saludo a la bandera esta ley y que si queremos avanzar realmente a una ley de ética pública hay que discutir todos estos puntos y otros muchos más que seguramente saldrían si le consultáramos a la gente para ver qué opina que tendría que hacer la clase política para realmente cambiar la realidad. Pero nada de eso se va a hacer acá. Acá va a haber muy lindos discursos para que después salga algún titular, pero nada para cambiar la realidad actual, sino para seguir la profundidad. Diputado del tiempo. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Alejandro Bodar. Gracias, presidente. Yo no voy a acompañar estos proyectos y quiero explicar por qué. Yo con relación al tema de las primarias, ya lo he manifestado personalmente tanto en el plano nacional. Yo no estoy de acuerdo con que el Estado sea el que reglamente la vida interna de los partidos, ni tampoco creo que con mecanismos de este tipo se logre reconstituir el sistema de partidos. Para mí la crisis actual del sistema partidario está ligado a que se van a cumplir 30 años de la vuelta de la democracia y en los 30 años las distintas expresiones políticas que se hicieron de la presidencia o de las gobernaciones terminaron muy mal, porque defraudaron a la gente y por eso los que subieron con muchos votos en un inicio terminaron muchos de ellos yéndose o en helicóptero o en otras formas, ¿no es cierto?, de transporte, y que esto es lo que ha ido deteriorando a los partidos tradicionales durante todos estos años. No hay ley ni intervención estatal que va a lograr reconstituir esto, sino solo lo podría lograr una política que responda a las necesidades de la gente y no, como sucede, ¿no es cierto?, esencialmente a los intereses de determinados sectores económicos o como tal vez veamos en esta sesión, incluso hasta a intereses personales. Yo creo que personalmente vamos a lograr recuperar los partidos cuando cambien las políticas, cuando, ¿no es cierto?, volvamos a tener políticas de cara al pueblo. Hago también una reflexión. Yo no entiendo cuál es la urgencia de tratar esto hoy. La verdad que a mí me sorprendió. Hasta la ley, hay una ley de ética pública. Qué casualidad que en una sesión cuestionada, desde por lo menos de algunos sectores que cuestionan el hecho de que se pueda estar canjeando leyes por cargo, se intente, uno puede sospechar, que se intenta envolver eso en una boleta única, envolverlo en una ley de ética, justo en el momento donde hay algunos que cuestionamos éticamente los mecanismos que llevan a votar muchas leyes y que posiblemente haga que algunos de los que votan muchas leyes, que en otro momento no las votarían, terminen con algún cargo al finalizar la sesión. Justo en esa sesión se tratan todas estas, ¿no es cierto?, todas estas leyes, que yo creo que no tienen ninguna urgencia. Pero bueno, ya que las ponen a discusión, doy mi opinión. En relación al tema, entonces, en tema de las primarias, yo creo que cada partido tiene que resolver. Mire, se lo dice una persona que ha participado de una fuerza que fue pionera en el tema de las internas. No necesitamos ninguna ley. Nosotros, por ejemplo, hicimos la famosa interna de Izquierda Unida en el año 89 y no necesitamos ninguna ley para hacerla. La hicimos, participó mucha gente. Es decir, si hay voluntad política se puede perfectamente participar de interna. No hace falta que nadie se las imponga. Es más, la ley que se puso
de interna no ha hecho que todas las fuerzas se hagan internas, porque en general, salvo una o dos excepciones, de conjunto hay lista única en esa interna. Todo el mundo participa con una lista única. Por lo tanto, yo creo que si intentan mostrar de que por la vía de esto se democratiza, yo no creo que sea así. Si en el 99% de las elecciones, ¿no es cierto?, van con listas únicas a las internas y para lo único que sirve para dejar en el camino a alguno con los pisos que han puesto, etcétera, no creo que sea realmente un avance democrático. Creo que cada partido es el que tiene que decidir en función de sus cartas orgánicas, de lo que quieran sus militantes, y habrá partidos democráticos y partidos que no lo son. Y los partidos que no son democráticos no lo van a hacer con ley de interna o con nada, porque van a seguir aplicando las mismas prácticas y cubriéndose en una ley. Entonces creo que en realidad esto es una tapadera. Con relación al tema de la boleta, que yo creo que es evidente, si hay un lugar donde hace falta avanzar sobre el tema boleta única, no es precisamente la capital, es la provincia de Buenos Aires, porque es el lugar donde se le hace imposible a la gran mayoría de la fuerza llegar con la boleta por la extensión del territorio, por las prácticas que ya conocemos. En la capital federal no es el caso de que el centro sea que faltan las boletas. Digo, asumámoslo, o sea, acá también, ¿por qué la urgencia de traerlo hoy? Yo creo que tiene que ver con todo lo anterior, porque nosotros, que somos un partido que desde hace 30 años de la democracia, yo particularmente participo, en la capital no es uno de los lugares donde falte la boleta o sea una urgencia, ¿no es cierto?, ya traerla. Entiendo que se la trae por lo mismo que dije antes. Ahora, para mí, yo me gustaría discutir con tiempo. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser el modelo cordobés, el de la boleta única? ¿Por qué no puede ser el modelo de Santa Fe, por ejemplo? Para mí, por ejemplo, es más democrático el de Santa Fe que el de Córdoba, en el modelo de boleta. Creo que el de boleta única a lo cordobés, que es lo que ustedes están proponiendo, sigue esencialmente propiciando la boleta sábana, propiciando que en general la gente se le dificulte el corte. Es más, le digo, se dificulta más el corte con una boleta única que en la boleta actual. Y con esta boleta a lo cordobés, que incluso donde se probó, que fue en Córdoba, trajo muchos problemas, porque casi el 20-25% de la población votó mal, y esto no lo dice Bodar, lo dice las propias estadísticas de la votación y lo dicen los partidos que participaron. ¿Por qué no se toma la de Santa Fe, que por ejemplo permite que haya boleta única por categoría y que permite que realmente el electorado elija de la mejor manera qué quiere como diputado, qué quiere como concejal, qué quiere como gobernador? Yo, por ejemplo, ahora, pero no va a haber tiempo acá, porque es a votar, sin mucho debate, vamos que vamos, levantamos la mano, ¿no es cierto?, y todo en bloque, porque yo sinceramente creo que no se quiere avanzar en estos debates. Si se quisiera, se lo haría con tiempo, tranquilo, se trataría de que hubiera varios debates, y esencialmente no se la mezclaría en una sesión donde está shopping de caballito, juntando los 40 votos, si no me votás esto no te doy lo otro, si me lo votás te doy algún cargo. ¿Alguien le ofreció algo a usted? Yo no la metería. ¿A usted le ofreció algo a alguien? Porque lo sigue repitiendo. Y estos expedientes, por ejemplo, que están votando hoy son del 2012. Bueno, yo personalmente, después me contesta, presidente. Yo personalmente, por todo esto, no voy a acompañar ni primarias, no voy a acompañar lo de boleta, y le vuelvo a decir, creo sinceramente que, más allá de lo que intenten decirle a la prensa el día de mañana, miren qué sesión extraordinaria, se votó boleta única, ley de ética pública, que yo creo que en realidad se mete todo esto para no discutir nada de esto, que sería muy importante discutir, y para tratar de que se zafe o se esconda lo que viene al final de la sesión, que es todo el tema cargo, shopping de caballito, etcétera, etcétera. Por eso me parece que es una lástima, porque temas importantes que la ciudadanía espera que se debatan, que se discutan para realmente mejorar, porque la gente quiere democratizar la democracia, porque considera que esta democracia es restringida como mínimo. Yo considero cosas peores, ¿no es cierto?, porque creo que es tan trucha, ¿no es cierto?, que hasta discutir esto, por ejemplo, se hace entre gallos y medianoche y al servicio de otros objetivos y no de este mismo. Así que bueno, quería explicar los motivos por los cuales sobre este tipo de proyectos yo no voy a acompañarlo. Muchas gracias. Gracias. Diputado Bodar. Sí, brevemente,
Yo vi con expectativa la convocatoria que se hizo por parte del jefe de gobierno a realizar algún proyecto de ley que permitiera que de una vez por todas se cobrara un impuesto al juego en la ciudad. Es más, tengo casi completada un proyecto de ley, porque habíamos quedado que íbamos a traer proyectos y de golpe, ¿no? Veo esto. Yo sinceramente creo que esto es un retroceso de lo que se charló en su oportunidad, porque estaban las condiciones dadas para presentar un proyecto de ley y para que de una vez por todas el juego pagara. Con esto un poco se le salva para atrás la deuda y para adelante se impide que se cobre. Yo creo que la verdad que no... Es una contradicción, porque encima está incorporada dentro de la ley, porque uno podría decir, bueno, avancemos en cobrar un poco más para la ciudad mientras seguimos discutiendo lo otro, pero como la ley anula toda posibilidad de seguir discutiendo, porque directamente se le hace casi como nunca se le acepta a esta gente que no se le puede cobrar ni para atrás ni para adelante, creo sinceramente que no se puede votar y por eso voy a votar en contra. Gracias, diputado. Para apoyar la propuesta del diputado Vergel y también para hacer una conclusión. Está terminando todo el periodo de debate. La propuesta mayoritaria que posiblemente salga incluye a 5 diputados actuales que están aquí el día de hoy y un defensor actual. Se presentaron cerca de 40 candidatos a la Defensoría y muchos de ellos en la audiencia planteaban que se sentían en una situación de desventaja porque desde ya creían que, como termina sucediendo, ¿no es cierto?, los diputados actuales iban a ser quienes tenían muchas mayores posibilidades de salir. Yo particularmente en este cargo, aunque creo que y he hecho críticas a la designación global de cargos, pero en el caso de la Defensoría para mí es un cargo muy importante porque el defensor, se supone que ¿de quién defiende al pueblo el defensor? Se llama defensor del pueblo. Lo defiende en primer lugar del Estado y del gobierno. Por lo tanto, tiene que tener un grado de independencia tal que le permita, ¿no es cierto?, desempeñar esa función muchas veces contra los abusos de autoridad por parte del gobierno. Y en segundo lugar, contra las empresas públicas y concesionadas, que son las que cometen una serie de atropellos. Yo personalmente creo que precisamente por el cargo de defensor, que es el de defender al pueblo del poder, hay que tratar de mecanismos que permitan de manera clara que no sean los candidatos del poder. Y en ese sentido, para mí, un punto fundamental es que no salga del mismo órgano que los elige. Yo sé que esto es legal, ojo, y no estoy haciendo una crítica de ilegalidad, pero creo personalmente que éticamente sería mucho mejor que no saliera del propio recinto que va a votar, porque desde ya, ¿es una casualidad que sean 5 diputados y un defensor actualmente en funciones? Yo creo que no. Creo que toda la lógica lleva a que los cargos salgan y se cocinen acá, en momentos donde, vuelvo a insistir, se votan leyes, o sea, no es casual que cargos que se van a empezar a cumplir en marzo se están votando el 9, y para mí hay una sesión el jueves, por ejemplo. Pero ¿por qué no se discuten el jueves? Porque el jueves ya hay un nuevo recinto y esto se ha tratado para mí de que un montón de leyes que no se votaron solo hoy, se votaron en el último mes y medio, sean parte del debate, de la discusión, junto con la designación de los defensores. Desde ya puede haber otros cargos también, pero en este en particular me parece importante porque estamos hablando del defensor del pueblo. Y yo creo que un cargo de defensor del pueblo no va a salir con la independencia que se merece si sale en este marco general, sino todo lo contrario. Entonces yo por eso creo que la lista que ha presentado el diputado Vergel, de gente que se ha comprometido, tiene pergaminos de sobra y que le haría muy bien a la Defensoría que sea gente que no tiene nada que ver con el poder, que no tiene nada que ver con la rosca del último mes y pico de acá, que no tiene nada que ver con cargos de gente que se va y que por esa vía muchas veces es proclive a discutir cómo sigue el desarrollo, ¿no es cierto?, de su desempeño personal, sino gente que ha demostrado con los hechos
que no le tiemble el pulso para ser independiente. Semino en el tema jubilados, Vilma en el tema social, Fachal en derechos humanos, Tonarelli, la empresa recuperada del PLAT en todo lo que tiene que ver con lo ambiental, Gil Lozano en mujer. Creo que una lista de este tipo pondría por encima de todo a la Defensoría y realmente haría que esa institución surtiera el efecto que por lo menos se quiso que cumpliera cuando se la instituyó en la ciudad. Lamentablemente esto no va a ser así y creo que para los porteños se comete un doble error para mí. Uno, que para los porteños creo que va a salir un poquito enmarañada todo el debate por todo el debate que hemos tenido, por este tema de leyes por cargos, cargo por leyes, pactos, etcétera, ¿no es cierto? Y también para la propia legislatura, porque creo que se confirma después del proceso que más o menos los nombres son los que todos sabíamos cuando se inició y que salen del mismo lugar que se vota. Entonces, creo sinceramente que esto no le hace bien, no le hace bien. Entonces, después cuando nos preguntamos por qué hay separación entre la clase política y la sociedad, no la busquemos en ideas de derecha, no la busquemos solamente en que hay gente que promueve la apolítica, la militancia. Yo soy un militante y defiendo la militancia, pero creo que la gente se separa porque en general este tipo de debates no se desarrollan como se deberían desarrollar. Yo creo que los defensores del pueblo, y lo voy a proponer como proyecto de ley, tienen que salir de gente que no esté en el cargo, no esté por irse del cargo y no sea parte de los debates cuando se están discutiendo leyes muy importantes. Leyes que se dejan para el final del año porque en un periodo normal no logran los votos necesarios para hacerse ley. Se ponen al final porque muchas veces esto, ¿no es cierto?, da para esto. Y por más que se ofenda quien se ofenda, como yo no vine acá para quedar bien con nadie, sino esencialmente para decir lo que pienso, cuando uno analiza, y he colgado en mi página todas las votaciones de los últimos 2 meses hacia acá, van a ver que hay relación, sí o sí, en toda esta discusión de cargo con relación a cómo se fue perfilando este debate. Así que nada más lo quería dejar. Sé que en este punto se va a votar primero lo otro. No pretendo ganar en el debate, pero sí, ojo que hay veces que se gana en votos, pero no se gana en legitimidad. La legitimidad es algo que se construye y se construye con ética, se construye con una forma de hacer política. Y en eso hay veces que con 2 votos se logran más cosas que con 40. Nada más. Muchas gracias.